Pues buenos días a todos y bienvenidos a este debate sobre la secesión desde el punto de vista liberal que se ha organizado aquí en esta Universidad de Verano del Instituto, y vamos a debatir con tres ponentes. Yo simplemente voy a ejercer un papel de moderador. Tengo a mi derecha a Eduardo Fernández Luiña, que es politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín. A continuación, Juan Ramón Rayo, economista y director del Instituto Juan de Mariana. Y a la derecha del todo, Adrià Alsina, que fue secretario nacional de la Asamblea Nacional de Cataluña, es profesor de periodismo y de comunicación, y ahora se va a presentar a las primarias para la alcaldía de Barcelona del próximo año, de mayo de 2019. Pues gracias y bienvenidos. Voy a empezar planteando la primera pregunta para ver vuestro punto de vista, que es sobre el concepto de patriotismo, de nacionalismo, que se suele presentar como que uno, bueno, pues está mejor visto, el nacionalismo peor visto desde el punto de vista liberal, pero al final tampoco tiene eso mucha sustancia política, esa diferencia, y yo quería plantear si no os parece que es al final la defensa de la soberanía o la no defensa lo que realmente marca la verdadera distinción, o si es eso la verdadera vara de medir. Pues quien quiera empezar. Venga, pues Eduardo. Vale. Bueno, pues la verdad es que sobre esta distinción entre nacionalismo y patriotismo, hombre, si tuviésemos que ir a la historia de un concepto y de otro, se escucha bien, ¿no? Quizás el patriotismo es un concepto clásico y el nacionalismo es más moderno. Y quizás, para empezar el debate, lo que hay que hacer es vincular nacionalismo con nación, ¿no? Yo, obviamente, soy de los que cree en la artificialidad de la nación, ¿no? Al final, si tuviésemos que definir nación, en la literatura podemos encontrar varias conceptualizaciones, pero a mí me gusta mucho una de Lisa Greenfield, que básicamente lo que te dice es que al final la nación es una construcción comunitaria, territorial, que establece vínculos de solidaridad entre los miembros que la componen y que en cierto sentido es una comunidad dinámica. O sea, siempre va a competir con narrativas paralelas al interior de la propia comunidad y entre otras naciones, ¿no? Claro, esto hay que vincularlo con el nacionalismo, porque al final el nacionalismo se puede entender como la ideología que construye la nación. Muchas veces los nacionalistas se ven como aquellos individuos que expresan el sentir de la nación, y es todo lo contrario. El nacionalista lo que hace es, a través de un proceso de filtro de naturaleza histórica y evidentemente político, detectar qué elementos definen a la nación. Entonces, si queremos estudiar objetivamente como liberales todo lo que tiene que ver con la nación, hay que vincular nación con nacionalismo, entendiendo y quitar dos prejuicios. Uno, la nación es artificial y dinámica, cambia a lo largo de la historia. Y dos, el nacionalismo es la ideología que construye la nación y no al revés, que es muchas veces como se presenta, ¿no? Como se presenta es como que el nacionalismo expresa el sentir de la nación. Para nada, el nacionalismo construye la nación. Ahora, dicho esto, sí existen las naciones como grupos culturales, y sí existen las naciones como, bueno, en cierto sentido, expresiones de la individualidad de cada uno, ¿no? Probablemente si hacemos una encuesta aquí, muchos se identificarán con la nación española. Entonces, en ese sentido, pues las naciones, claro que existen, las naciones interactúan en unos ambientes socioespaciales de manera conflictiva con otras naciones, pero la idea es, pues, a lo mejor llevándolo a un ambiente racional y siempre desde el liberalismo y desde la libertad, y teniendo en cuenta que lo principal es la estructura de derechos y libertades de los individuos, quizás es importante señalar eso, ¿no? La nación es un abstracto comunitario que existe, que importa en nuestra vida, pero quizás no sea lo más relevante de nuestra vida, ¿no? El patriotismo yo lo veo más vinculado a las instituciones, a las reglas que regulan la vida en comunidad.
Entonces a mí me parece un poco más relevante, porque quizás el patriotismo tiene un elemento institucional que el nacionalismo no posee, ¿no? El patriotismo tiene que ver con la lealtad hacia un sistema de reglas que regula la convivencia. Y generalmente, pues, obviamente la versión más moderna es ese patriotismo constitucional, y siempre y cuando dicho sistema de reglas consiga el objetivo, regule la vida entre los individuos de manera pacífica, pues parece que tiene legitimidad para sobrevivir y permanecer en el tiempo, ¿no? A ver, yo creo que desde un punto de vista liberal, claramente la soberanía que cuenta es la soberanía del individuo, no la soberanía de ningún grupo. Si empezamos a hablar de soberanías de grupos, estamos en un movimiento filosófico que se llama comunitarismo, y el nacionalismo bebe mucho del comunitarismo, pero no estamos en el liberalismo. Es decir, cuando anteponemos el grupo al individuo, claramente hemos abandonado la defensa de la libertad individual y estamos defendiendo el derecho del grupo a mandar a todas sus partes, es decir, al individuo. La cuestión, claro, es ¿cuál es el grupo de referencia para el que algunos vindican esa soberanía o esa potestad de imponerse sobre el individuo? Y ahí el nacionalismo, evidentemente, como otros movimientos políticos que aspiran a conquistar el poder, el nacionalismo lo que hace es, bueno, es verdad que existen grupos culturales cercanamente homogéneos, con ciertas conexiones, y eso permite construir un cierto concepto de nación, ¿no? Mises, por ejemplo, decía que la nación eran aquellos que hablaban la misma lengua, no tiene por qué ser el único criterio determinante, pero sobre ese criterio cultural se construye o se busca construir un concepto de nación política al que asignarle la soberanía sobre el individuo. Y creo que esto es tremendamente peligroso, lo haga quien lo haga. En el caso que nos ocupa, tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo español, cuando se determina que la soberanía reside en el pueblo español y, por tanto, se da carta blanca a que la Constitución española conculque numerosísimos derechos, incluyendo someter toda la riqueza del país al interés general, lo cual difícilmente puede haber una expresión potencialmente más liberticida. El patriotismo, en cambio, puede ser una forma de blanquear nacionalismos que nos gustan, que es lo que sucede habitualmente, es decir, como nadie quiere llamarse a sí mismo nacionalista con la connotación peyorativa, pues digo que los otros son nacionalistas y que yo soy patriota. Pero claro, eso no nos lleva mucho más lejos si ambos siguen defendiendo un concepto de soberanía nacional donde el individuo queda sometido al grupo. Entonces, yo coincido con la definición de Eduardo de que el patriotismo debería ser visto como un conjunto de reglas e instituciones que se dediquen ¿a qué? A preservar la libertad del individuo, es decir, a proteger la libertad del individuo y la diversidad de individuos y de elementos culturales diversos, porque al final también la cercanía o lejanía cultural es algo tremendamente subjetivo. El profesor Miguel Ancho Bastos, por ejemplo, dice muchas veces que él es portugués. Bueno, pues es portugués porque lo siente él así, pero quiero decir, y otro se puede sentir gallego, solo, no portugués. Quiero decir que al final las fronteras culturales son muy difusas y donde uno se incardina dentro de esos espectros culturales, pues es tremendamente subjetivo. Entonces, precisamente, las reglas institucionales del patriotismo, la lealtad a esas instituciones, deben preservar la libertad del individuo y la heterogeneidad cultural que pueda haber dentro de un país, sobre todo para no darle la primacía política a ningún grupo cultural concreto que pueda querer, precisamente para consolidar su poder, uniformizar a la población. Ahora bien, decía Eduardo, y creo que aquí puede haber cierto, bueno, al final el objeto de debate que tenemos aquí, ¿no? Esas instituciones, en la medida en que preserven la libertad de los individuos, tienen derecho o es interesante al menos que sobrevivan, ¿no? Que perduren en el tiempo porque están cumpliendo bien su función. Y desde luego creo que un proceso de deconstrucción institucional es un proceso muy peligroso porque puede abrir desorden, caos, en lo que se sale de ese orden institucional que está funcionando. Pero tampoco hay que desconocer que hay gente que no tiene por qué sentirse a gusto con un determinado entramado institucional y lo que puede estar proponiendo es mutar hacia otro entramado institucional similar, pero más descentralizado o más
autogobernado entre aquellos que se quieran secesionar. Por tanto, creo que un marco institucional verdaderamente sólido, coherente y liberal debe ser un marco institucional que admita la disociación de aquellas personas que no están a gusto en ese marco institucional y que buscan construir otro que preserve de una manera más o menos análoga los derechos de las partes. Y eso es una cláusula de salida que, por desgracia, no está presente en prácticamente ningún texto constitucional actual y que restringe enormemente el encaje de las personas dentro de unas determinadas instituciones que además pueden ser extractivas, etcétera, etcétera, y por las cuales hay motivos más que razonables para querer abandonarlas. Gracias. Sí, a ver, primero, muchas gracias por traerme aquí, porque desde luego no es común que en Madrid haya foros tan abiertos y tan liberales para discutir esta cuestión. Por tanto, solo por eso yo creo que ya vale la pena el agradecimiento. Segundo, entrando ya al trapo, yo creo que es bueno siempre dejar que los académicos hablen primero y que los políticos hablemos después, porque intentaré ser muy práctico. Para mí, primero la religión y el patriotismo son básicamente lo mismo. El nacionalismo y el patriotismo son básicamente lo mismo. Y a mí me gusta la comparación precisamente con la religión. Es decir, las religiones como el nacionalismo, yo creo que en un nivel moderado pueden ser una fuerza positiva de creación de estructuras simbólicas, solidarias, que permiten que una sociedad, que una comunidad se plantee la construcción de una sociedad común con fines positivos. Y en cambio, cuando se llevan al fanatismo, cuando se llevan al extremo, se convierten en una fuerza asesina y destructiva. De la misma forma, las religiones, como las naciones, de alguna forma compiten entre sí, en atractivo, en construcción simbólica y en ver quién consigue construir una comunidad mayor y más potente. ¿Cuál es el secreto o cuál es la gracia? Es que tanto las religiones como las naciones, desde mi punto de vista, tienen que, y creo que en eso estaremos básicamente de acuerdo, tienen que partir siempre del principio de libre asociación. Es decir, yo puedo hacerme católico y puedo un día decidir que dejo de ser católico porque ya no creo en ello. Y puedo pasarme al animismo si me da la gana. Igual que yo un día tengo que poder ser español y puedo dejar de ser español si un día me da la gana dejar de ser español y pasar a ser otra cuestión. Finalmente, yo creo que, y aquí es una pequeña diferencia, no sé si diferencia o no, pero yo creo que Eduardo no ha acabado de profundizar, no sé si es que no quería llegar a la polémica todavía, pero es la cuestión del patriotismo constitucional, que es un concepto muy interesante que la Fundación FAES se apropió a principios de los 2000, creo que de una forma un poco tramposa, porque el patriotismo constitucional al final no es la adhesión a la Constitución española. Yo creo que la forma en la que se planteó el patriotismo constitucional siempre fue la adhesión a una serie de principios democráticos, a una serie de principios de construir una sociedad en base a una constitución democrática y, por tanto, libre. Tanto el patriotismo constitucional no puede ser yo soy patriota y vosotros sois nacionalistas, porque eso es como decir lo mío es una religión, lo vuestro son sectas. Eduardo, me había despedido a la vez. Yo, sobre este tema, hay que tener claro a la hora de, al final, las concepciones nacionales potencialmente son fuentes de conflicto, ¿no? ¿Qué significa? Las naciones, aunque son artificiales, existen, son constructos que obviamente involucran a individuos en proyectos políticos y, evidentemente, el nacionalismo es, en esencia, una ideología romántica, ¿no? O sea, te adscribes a un conjunto de elementos que definen lo que eres sencillamente de manera poco racional. O sea, es una cuestión muy irracional. Eso no significa que esté mal. Al final, toda la teoría política moderna distingue entre razón y pasión, ¿no? Y el nacionalismo tiene que ver más con la pasión que con la razón. Claro, si lo que buscamos, y yo creo que el liberalismo en eso es una ideología y una cosmovisión política y económica que ha demostrado su compromiso. Si lo que buscamos es regular
la vida entre los individuos de manera pacífica, yo creo que el liberalismo es un canto al pacifismo, históricamente hablando, reducir el conflicto, tenemos que llevar el debate a un campo de lo pasional a lo racional. ¿Y cómo se lleva el debate de lo pasional a lo racional? Juan Ramón ha hecho hincapié en el tema de la secesión del individuo, la autodeterminación del individuo, que es el trabajo de Kukatkas y que, bueno, otros autores en la teoría política han trabajado, ¿no? Claro, eso sería lo ideal, pero en la práctica vemos que hay dificultades para eso, ¿no? Entonces, si tuviésemos que pensar de manera racional quién se autodetermina o quién debe tener el derecho a decidir, probablemente la reflexión nos llevase a una discusión sobre el sujeto político que debe determinarse, que debe decidir sobre su futuro. Y ahí es donde hay una línea de discusión interesante que tiene que ver con los municipios y con el mundo local. Porque el mundo local es anterior al Estado, lo cual es muy interesante porque históricamente es anterior al Estado. Es definitivamente anterior al concepto nación. Hay organizaciones político-burocráticas de naturaleza municipal y local anteriores al propio Estado, anteriores al propio concepto de nación. Y además, si lo tenemos que vincular con el argumento de Kukatkas de la autodeterminación individual, es el sujeto político más cercano al individuo. O sea, es la forma de organización política más cercana al individuo. Claro, normativamente, no digo que políticamente sea viable, pero en el campo de la teoría política, quizás el ente municipal sí tendría cierto derecho desde una doctrina liberal a buscar la independencia, ¿no? Pero aún así seguimos teniendo un problema. Y el problema versa... He mandado al carajo el micrófono, perdón. El problema versa sobre el referéndum y el procedimiento, que generalmente siempre son problemáticos, ¿no? Los procedimientos de referéndum son maniqueos, ¿no? Son de blanco y negro, de todo o nada. Y lo queramos o no, una visión liberal democrática no debería adoptar por ese tipo de medidas. Los referéndums estilo Brexit o los referéndums pues de Escocia y tal, hay un problema de planteamiento inicial que ha sido bastante criticado por la literatura de ciencia política. Generalmente en Suiza se da una tercera y en algunos casos una cuarta opción del referéndum. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la convivencia pacífica entre los individuos. Y muchas veces los referéndums no sirven para asegurar la convivencia pacífica, sirven para polarizar a la sociedad, para enfrentar a la sociedad, incluso para abrir una herida mayor de la que ya existe, un conflicto mayor al que ya existe. Y eso, guste o no, desde el liberalismo tiene que quedar rechazado, porque el liberalismo cree en asociaciones pacíficas. No hay ningún autor liberal que pues, promueva, digamos, acciones de tipo polarizante o acciones de tipo violenta. De hecho, la violencia en el liberalismo solo es de naturaleza defensiva. Y claro, muchas veces este tipo de movimientos y procesos políticos incentivan la violencia, ¿no? Entonces, ahí hay otra línea de debate. ¿Qué sujeto político es el que tiene derecho a autodeterminarse? Yo creo que la nación no la tiene, porque en el fondo la nación es un constructo artificial que interactúa con otras naciones y es muy difícil desagregar qué es una nación y qué no lo es, sobre todo en estos tiempos del siglo XXI inmersos en pura globalización. Y luego, claro, cómo se plantea el procedimiento para gestionar el derecho de secesión, si es que lo admitimos, ¿no? Que evidentemente no puede ser a través de un referéndum maniqueo y dicotómico, tiene que ser algo más complicado, porque lo que buscamos es la relación pacífica entre los individuos y no promover el conflicto. Creo que ahí podemos tener otra línea de debate muy interesante, ¿no? Sí, bueno, yo ahí coincidiré prácticamente en todo contigo, es decir, yo no creo que la nación sea sujeto de autodeterminación, evidentemente, precisamente por lo que he comentado antes, el sujeto soberano es el individuo, no es la nación, y por tanto atribuirle derechos a la nación más allá de derechos procedimentales, quizá, es decir, es verdad que en el caso de Cataluña, pues bueno, hay una unidad administrativa, que es la Generalitat Catalana, que pues
por economía procesal si lo queremos, a lo mejor podría ser el sujeto inicial de autodeterminación, pero que si me das a elegir prefiero muchísimo más que sea el municipio e incluso unidades dentro del municipio, porque tampoco los municipios actuales son una unidad irreductible de carácter funcional, por tanto se puede ir más allá en muchos casos. Barcelona en cuántos municipios, por ejemplo, se podría dividir, que aspiren o planteen la autodeterminación, y además en la medida en que haya diversas opciones de autodeterminación también iremos viendo que referéndums son los más adecuados para acceder a esa vía. Pero lo que creo que también tiene que quedar claro es que los referéndums no tienen por qué polarizar a la sociedad. Lo que sí sucede es que cuando hay proyectos políticos muy enfrentados, políticamente esas opciones tratan de polarizar a la sociedad para que sus opciones políticas salgan vencedoras. No creo que en Suiza, por ejemplo, los referéndums recurrentemente planteados polaricen en absoluto a la sociedad ni la terminen envenenando. Ahora, cuando es un planteamiento de todo o nada, de yo gano, tú pierdes, evidentemente ahí casi por definición hay una polarización de la sociedad que probablemente responde a esa concepción de no cabe que uno salga adelante con sus planteamientos sin que el otro sea aplastado en sus planteamientos, cuando a lo que de verdad aspiramos es a una coexistencia pacífica. Tendría que haber una cierta tolerancia en que alguien se quiera simplemente separar o se quiera desasociar, y no entenderlo como una búsqueda de aislamiento o una búsqueda de ruptura en todos los frentes. Pero bueno, lo que quería decir, los referéndums puede ser que polaricen, si lo entendemos, la campaña previa al referéndum y la voluntad de las distintas opciones políticas de ganar envenenando a la sociedad, pero también hay que tener en cuenta que la ausencia de referéndums también puede generar tensiones. Al final, si uno se plega al statu quo sin más, y es un statu quo que no ha sido ni siquiera libremente aceptado desde un principio, y es un statu quo que no da ningún tipo de opción, ya no que dificulte, sino que no da ningún tipo de opción de salida, pues evidentemente aquellos que quieran salir, cuando además son muchos y por tanto hay un cierto sentimiento ahí compartido de queremos salir, no soy yo el único raro, sino que hay muchos más que se quieren ir, pues evidentemente eso también va a generar una tensión innecesaria, a mi juicio. Sí, yo creo que estamos teniendo ahora dos debates en paralelo que además son muy interesantes, pero que yo creo que desde el punto de vista liberal deberían ser bastante claros. El primero es qué colectivo es sujeto de soberanía, o incluso si un colectivo es sujeto de soberanía. Yo creo que si aceptamos que los individuos son sujetos de soberanía, tenemos que aceptar entonces que los sujetos, los individuos, tienen derecho a constituir un colectivo, y ese colectivo, sea cual sea, será también sujeto de soberanía, siempre y cuando lo decidan los individuos que forman parte de ese colectivo. Eso nos lleva a si una nación entonces es sujeto de soberanía o no. Y en eso es verdad que estoy parcialmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Una nación per se no es necesariamente ni sujeta ni no sujeta de soberanía. Entre otras cosas porque una nación al final es muy difícil de definir. Si ahora nos pusiéramos a intentar definir quién forma parte de la nación catalana, desde luego cada uno de vosotros tendría una opinión diferente. Y seguro cada uno de los miembros que se sienten o que nos sentimos miembros de la nación catalana tendríamos una opinión diferente. Hay quien piensa que la nación catalana podría ser la nación histórica o la nación cultural, aquello de Salses Ramó, de Fraga a Guardamar, desde Perpiñán hasta el País Valenciano. Y hay otros que igual lo quieren reducir desde algunas posiciones incluso hasta la Cataluña más comarcal, más central. Pero ese debate para mí es superfluo, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es cuál es la entidad administrativa en la cual hay una mayoría, o parece que hay una mayoría, de ciudadanos que querrían ser sujetos de esa soberanía y a los cuales hasta hoy se les ha negado. Ahora mismo, y dentro de 10 años puede ser otra cuestión, pero ahora mismo hay una mayoría de ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Cataluña que han expresado repetidamente en elecciones que quieren ser sujetos de soberanía. No digo que hayan decidido la independencia, digo, han expresado repetidamente en elecciones porque han votado repetidamente en elecciones por partidos que defendían la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación. Eso yo creo que desde el punto de vista liberal tendría que aceptarse sin más, porque es un colectivo que decide, nosotros queremos ser objeto o sujetos de autodeterminación. Eso no niega que en otro momento otros sujetos colectivos decidieran autodeterminarse.
Esto es muy evidente, además, en el caso del Valle de Arán, en Cataluña. No solo es muy evidente, sino que además dentro del catalanismo está perfectamente asumido que el Valle de Arán, por cuestiones históricas, es sujeta, siempre que quiera, al derecho de autodeterminación. ¿Pero en caso de qué? Pues en caso de que Cataluña fuera independiente, porque ahí es donde Cataluña le podría garantizar ese derecho, porque dentro de España está claro que España no le garantiza ese derecho a los ciudadanos del Valle de Arán. Decía Juan Ramón también, ¿una ciudad como Barcelona podría autodeterminarse? Bueno, otra vez, desde el punto de vista liberal, pues seguro que sí. ¿Qué falta? Pues falta una mayoría de partidos dentro del Ayuntamiento de Barcelona que pidan la autodeterminación de Barcelona. Y lo que vale para Barcelona vale para cualquier ciudad de Cataluña, de España o de lo que sea. Pero claro, irnos al debate municipal nos desvía del debate interesante, que es el que es práctico de verdad, que es ahora mismo hay una mayoría en Cataluña, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que pide autodeterminarse y que además lo ha intentado 2 veces con la oposición frontal del Estado. Y eso es lo que tenemos que resolver desde la política. No entrar en un debate sobre las ramas de, entonces, si un municipio se autodetermina o no se autodetermina. Entonces, ya terminando, porque Eduardo ha dicho una cosa que me parece que es importante rebatir, que Juan Ramón también ha empezado a rebatir, pero yo creo que necesita una confrontación un poco más directa. Eduardo ha dicho que los referéndums literalmente sirven para enfrentar a la sociedad. Yo creo que es exactamente al revés. Un referéndum lo que sirve es para resolver, o para intentar resolver, no quiere decir que siempre lo resuelva, pero para intentar resolver un conflicto previo. Entonces, si nos vamos a los ejemplos, veremos que Noruega e Islandia se independizan por referéndum y Quebec y Escocia no se independizan por referéndum. Yo creo que es bastante claro afirmar que ni en Noruega ni en Islandia, ni desde luego en Quebec o en Escocia, hay más conflicto ahora que antes del referéndum. Y en cambio yo creo que sí es correcto afirmar que en Cataluña hay más conflicto ahora que no se ha permitido el referéndum que si se hubiera permitido el referéndum. Bueno, no sé si... había pedido, pero tú vale. querías... O sea, yo quiero acotar la idea de que evidentemente los individuos son sujetos de soberanía y por tanto se pueden asociar en un colectivo que sea sujeto de soberanía, pero ese colectivo que es sujeto de soberanía no puede adherirse a aquellos individuos que no se sienten parte de ese colectivo. Entonces, en Cataluña es verdad que hay 15, 20, 25, 30, 35, dependerá de la estimación que queramos hacer, pero hay un porcentaje importante de la población que desde luego no se siente en absoluto adherido a la nación catalana. Y es por eso que creo que es importante, y no veo que sea irse por las ramas, pensar en qué entidades se pueden intrasecesionar de una nación catalana independiente o de un Estado catalán independiente al cual un porcentaje, ya digo, importante de la población catalana no se quiere separar. No solo eso, en ocasiones la secesión no es la única vía para garantizar derechos de aquellos que no se sienten sujetos, sometidos a la soberanía del nuevo Estado, precisamente porque no le han delegado esa soberanía. Hay que pensar que en la medida en que haya una declaración de independencia de Cataluña, habrá una mutación de derechos de, millones de personas. Algunos habrán querido que esa mutación de derechos se produzca, pero otros no. Con lo cual tampoco se les puede expropiar a una parte de la ciudadanía catalana y española actualmente esos derechos. ¿Cómo se puede resolver ese problema sin necesidad de intrasecesiones? Que es verdad que puede ser un procedimiento conflictivo, con derechos extraterritoriales. Es decir, superponiendo soberanías para determinadas cuestiones. En el caso de Cataluña creo que podría ser algo relativamente fácil de llevar a cabo si hay buena voluntad entre las partes, básicamente porque tanto España como Cataluña podrían estar dentro de la Unión Europea, con lo cual esa labor de arbitraje podría ser muy sencilla, insisto, si hubiese buena voluntad. Pero ese punto yo creo que es el punto crucial, porque si pasamos de la idea de que, vale, los individuos son soberanos, pero al final la soberanía por delegación la adquiere la nación, no todos la han delegado. Y aquellos que no la hayan delegado tienen que ver garantizados de alguna manera sus derechos frente al Estado catalán o frente al Estado español. Bueno, yo sobre este tema era un poco complementar lo que ha dicho Juan Ramón. Yo no creo que existan derechos de naturaleza colectiva. Los derechos son individuales y están fuera de toda negociación. Si saltamos del derecho individual al derecho colectivo, tenemos un problema muy grave desde el mundo liberal. Pero la cuestión del sujeto que se determina es terriblemente relevante, porque nosotros lo que queremos es
reducir costos a las víctimas. Lo queramos o no, hay una población que va a salir victimizada, porque al final hay juegos, ahí la política no es un juego de suma positiva. Entonces, en ese sentido, determinar la entidad administrativa que se secesiona es clave. Si vamos a la literatura y leemos a Hirschman cuando habla de voz, salida y lealtad, en cierto sentido va por ahí, ¿no? Lo que te dice es, al final, si yo me siento español y yo, pues, obviamente veo que hay cierta opresión del nacionalismo sobre mi identidad. El Estado utiliza en esa parte del territorio los instrumentos para imponerme una identidad que no es con la que yo me identifico. La autonomía municipal, el derecho de secesión y autodeterminación municipal a mí me reduce costos. O sea, si obviamente estoy en un municipio en el que gana el nacionalismo, el costo de salirme de esa comunidad e irme a una comunidad más afín a mi identidad es mucho más bajo. Y de eso se tiene que preocupar el liberalismo, de garantizar y proteger la estructura de derechos y libertades de los individuos, reduciendo sus costos de participación en la comunidad. Pero es que además, no solo eso, si un referéndum se plantea no de manera dicotómica, sino que da más opciones, probablemente el resultado no sea la desintegración, construyendo una frontera de dos comunidades que se entendían de manera pacífica, sino la integración. Todos somos conscientes que si utilizamos el municipio como unidad de secesión y la pregunta es, ¿quieres formar parte de una Cataluña independiente? ¿Quieres seguir formando parte de España? ¿O quieres construir una ciudad-estado independiente como hace la Constitución de Liechtenstein? Pues podemos estar en contra o a favor políticamente, pero es coherente con el ideario liberal. Esa es la visión coherente con el ideario liberal. Y tenemos que ser también claros, independientemente del resultado, la solución sería integración. Porque, evidentemente, el mapa municipal de la Generalidad de Cataluña pues sería un mapa en el que habría, pues, a lo mejor alguna ciudad que desearía aventurarse en una construcción estatal por su cuenta, ciudades catalanas y ciudades españolas y catalanas. Y en ese sentido, la única solución es seguir conviviendo y seguir integrándose, ¿no? Cuando metemos los estados, el Estado moderno como forma política tiene muchas virtudes. Yo no soy un anarcocapitalista, me gusta el Estado más que un tonto, un caramelo. Pero el punto es que el Estado también tiene defectos, ¿no? El Estado se basa en la frontera, en el monopolio de una identidad cuando se construye. El liberalismo tiene que ser capaz de interactuar con eso, ¿no? Dejo para la siguiente intervención la cuestión de los derechos de aquellos que se sienten españoles y todo ese tipo de cosas para más debate, pero yo creo que no es baladí el tema de la unidad que se debe autodeterminar. Y cuando se habla solo de Cataluña y no de los municipios, el tema municipal no gusta ni a los españolistas ni a los catalanistas. Entonces, eso es lo que nos hace a los liberales importantes. Porque, claro, no le gusta a nadie el tema municipal. Si uno habla con un españolista, el españolista no está a favor de que los municipios tomen la decisión por su cuenta. Si uno habla con un catalanista, tampoco. Y el punto es que históricamente... El punto es que históricamente el municipio en España, en la cultura española, es muy relevante. Las independencias latinoamericanas son independencias municipales. Al final, los que firman las cartas de independencia son cabildos municipales, porque esa es nuestra cultura a la hora de gestionar la independencia. Hay argumentos de tipo histórico, hay argumentos de tipo liberal y hay argumentos de tipo administrativo que justificarían la regulación de un potencial derecho de secesión con base en el municipio y no con base en una unidad administrativa que se creó ayer. Bueno, es que a mí me sorprende que digas que el catalanismo está en contra, no sé si has dicho, de la secesión municipal o del debate municipal. Al contrario, yo creo que el catalanismo son los únicos que hemos abrazado ese debate. Y desde el primer día, no ya con el ejemplo que ponía del Valle de Arán, que si quieres no es un municipio, pero por su dimensión es prácticamente un municipio, es un valle, por tanto es básicamente un municipio, sino que además precisamente en Cataluña desde la primera legislatura se estableció una ley que permitía la secesión municipal, la secesión de municipios más pequeños de los municipios más grandes, y cuando se hizo la ley de comarcalización también se preveyó que el mapa de comarcas no era un mapa estático y decidido desde arriba, sino que en cualquier momento
un grupo de municipios podían plantear una secesión de su comarca. Y ese modelo ha sido tan exitoso que, ahora estaba haciendo las cuentas, yo diría que en 30 años se han secesionado 4 comarcas. Tenemos 4 comarcas más ahora que las que había en 1988 cuando se aprobó la comarcalización. También se han secesionado varios municipios. Se secesionó el municipio de Salt de Girona y se secesionó el municipio de La Canonja de Tarragona. Por tanto, yo creo que desde el catalanismo no es un debate que se haya evitado. Otra cosa es que es evidente que desde una entidad que no es estatal, que es la Generalitat de Cataluña, no se puede garantizar el derecho a la autodeterminación de nada más que no sean entidades que están por debajo de la Generalitat. Claro, la Generalitat no puede garantizar el derecho de autodeterminación ni el del Valle de Arán ni de la ciudad de Tarragona, porque, como supongo que ahí estaremos de acuerdo, pues hasta ahora no tiene competencias para hacerlo. Ya me gustaría a mí que tuviera competencias para hacerlo. Finalmente, has apuntado un tema sobre los derechos de la gente que se siente española o de que le gustaría seguir formando parte. Entiendo, otra vez, que son cosas diferentes. Una cosa es aquellos que les gustaría seguir formando parte de la nación española y aquellos que les gustaría seguir formando parte del Estado español. Y eso yo creo que también, para no confundir a la gente, son debates completamente diferentes, porque aquellos que les gustaría seguir formando parte de la nación española pueden hacerlo, yo creo que perfectamente. No creo que sea ningún inconveniente, de la misma forma que yo puedo sentirme catalán tranquilamente en Barcelona, en Valencia, en Madrid o en Moscú. Pues cada uno puede sentirse parte de una nación o de cualquier nación o de ninguna nación allí donde quiera. Otra cosa es sentirse o ser parte administrativamente del Estado español. Y en ese sentido, precisamente, yo creo que otra vez el catalanismo, el independentismo, no es un debate que haya evitado, sino todo el contrario. La ley de transitoriedad, que en su momento fue muy criticada por el españolismo, precisamente preveía que todo aquel que quisiera pudiera mantener la nacionalidad española. Automáticamente conseguías la nacionalidad catalana, pero tú mantenías la nacionalidad española. Otra cosa es, y aquí es donde viene, claro, la parte, si hay buena voluntad entre las dos partes, porque ahí entonces el Estado español era quien tenía que decidir si mantenía la nacionalidad española para todos esos nuevos ciudadanos catalanes o simplemente les quitaba, les echaba. En fin, la figura constitucionalmente es compleja, pero ahí sí entraba en una fase vengativa contra todos los ciudadanos de Cataluña. Pero desde luego, desde el catalanismo, desde el independentismo, es un debate que se ha abordado y yo creo que básicamente se resolvió satisfactoriamente. Sí, yo dos aspectos sobre esto último. Es verdad que la ley de transitoriedad prevé la doble nacionalidad, pero la cuestión ya no es la doble nacionalidad, sino por qué fuero se rige cada uno de los ciudadanos dentro de las nuevas unidades estatales. Porque al final, si un Estado catalán independiente adquiere la soberanía y puede hacer y deshacer a su gusto dentro de lo que sucede en Cataluña, y ese es el segundo tema que creo que hay que abordar, existen riesgos muy evidentes de que un nuevo Estado catalán, como lo han hecho todos los Estados a lo largo de la historia, precisamente para consolidarse y para fortalecerse, intente buscar una cierta homogeneidad, bueno, étnica, no en el sentido racial, sino cultural, lingüística, de relato y de narrativa histórica. Y ahí, claramente, las víctimas que surgirían, si se siente esa necesidad, y es muy probable que se sienta, serían todos aquellos españoles que se quedan atrapados dentro de la soberanía del Estado catalán y a los que no se les reconoce ninguna soberanía frente al Estado catalán ni ningún derecho de protección de su antiguo Estado, el español, frente al Estado catalán. Por eso creo que la figura de los derechos extraterritoriales y de la competencia de fueros dentro de un mismo territorio es tan importante, y en algunos lugares de la geografía mundial puede ser o sonar utópica, pero en el caso de España, Cataluña y la Unión Europea creo que no es tan, o no sería tan complicada de implementar. De nuevo, si hubiese buena voluntad entre todas las partes. Tenemos Tribunal de Estrasburgo, por ejemplo, que podría adquirir ese tipo de competencias, o cualquier entidad nueva supraestatal que se creara para dilucidar esas disputas. Pero claro, unos no quieren oír hablar en absoluto de independencia y los otros, precisamente porque tienen que hacer frente al inmovilismo de los unos, digamos que van con el discurso de la movilización de las masas.
Y ese discurso puede ser tremendamente peligroso, polarizante, divisor, como hemos visto. Al final Cataluña está dividida por unos y por otros y está muy enfrentada socialmente porque simplemente unos se quieren separar, a mi modo de ver, de manera absolutamente legítima, y los otros no quieren ser separados e integrados en esa separación. Y creo que más allá de buscar que un grupo se imponga al otro radicalmente, hay que mirar vías de conciliación de ambos intereses en la parte en que cada una tenga intereses legítimos, y creo que los dos tienen cierta parte de reivindicación legítima. Como digo, unos para irse, los otros para que no los echen y se queden expuestos a la soberanía de los unos. Yo, sobre el tema, es cierto que hay diferencia entre la nación española y el Estado español. La nación española es anterior al Estado español. Y yo creo que a día de hoy, en cierto sentido, cuando se gestiona un proceso de independencia o se aportan ideas sobre un proceso de independencia y se reflexiona sobre la protección de la estructura de garantías y derechos y libertades de los individuos, obviamente son muchas las alertas que tenemos en el sistema concretamente de Cataluña, ¿no? O sea, yo creo que los que se sienten españoles en Cataluña tributan en Cataluña y, sin embargo, no pueden expresar su españolidad con todas las garantías. O sea, hay cierta marginación en la educación de la lengua castellana, no hay de verdad, no hay un derecho de elegir sobre el castellano, no hay cierta opresión comunitaria hacia el simbolismo español. Si uno se expresa españolamente, la situación es una situación que polariza y divide a la sociedad. Entonces, con esa estructura social un poco, bueno, definitivamente polarizada y con a lo mejor mala voluntad por ambas partes, no sé si es positivo políticamente, ya no teóricamente, sacar adelante un proceso de secesión. Habría que a lo mejor jugar con otras reglas, ¿no? Como por ejemplo, no sé si en Nueva Caledonia, ¿no? Que se dieron 25 años. Va a haber secesión, pero dentro de 30 años. Y empecemos a garantizar la estructura y a proteger la estructura de garantías y derechos y libertades a partir de ahora, para que haya una competencia legítima, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones son importantes porque evidentemente yo creo que hay muchos que se sienten españoles en Cataluña y que se ven desprotegidos tanto por parte del Estado español como por parte del gobierno autonómico. O sea, hay un importante porcentaje de individuos que viven en la comunidad autónoma catalana y que simpatizan y empatizan con la nación española y se sienten españoles y catalanes, y que no se sienten protegidos ni por un nivel administrativo, el autonómico, pero tampoco por el nivel estatal, ¿no? Porque al final son incapaces, tienen barreras en su vida cotidiana para expresar lo que ellos son y lo que ellos se sienten. Y eso también hay que gestionarlo y protegerlo en un proceso cuando se debate sobre la secesión y sobre el derecho a autonomía, porque al final la expresión cultural puede ser, la elegimos los individuos, ¿no? Al final, yo es cierto que disfruté de un proceso educativo estatal que me intentó comer el cerebro enviándome un mensaje, pero al final el que decidió ser español fui yo. Y el que cuando emigró a otro país y trabajó 10 años fuera y echaba de menos morriña, nostalgia sobre la españolidad, fui yo. Entonces, eso en estados complejos, estados que tienen varias narrativas nacionales compitiendo entre sí, debe poder garantizarse. Y bueno, es un reto de política pública, porque claro, de lo que se pretende es reducir la tensión de conflicto entre dos sentimientos nacionales que conviven. Y si el referéndum u otro tipo de proceso sirve para aumentar esa tensión en vez de para reducirla, yo creo que hay que ser más conservador. A ver, eso está bien porque creo que vamos entrando en temas en los que estamos cada vez menos de acuerdo y eso es bueno para confrontar, ¿no? Eduardo, primero, yo creo que es bueno y me alegro que tú hayas tenido la suerte de poder elegir ser español, porque yo no pude elegir ser español. Yo cuando nací ya había una constitución aprobada que me cuenta como parte de la nación española y que además me cuenta para la nación española y para el Estado con una serie de derechos, es verdad, pero también con una serie de obligaciones, entre las cuales, por ejemplo, la de
la de conocer el español, porque luego hablamos aquí de imposición de lenguas, pero el Estado español es el que tiene centenares de leyes, la primera de las cuales, la Constitución, que imponen la lengua española en casi todos los ámbitos de la vida pública. Por tanto, la primera nación que se impone aquí es la española. Segundo, has dicho también que la nación española es previa al Estado español. Yo creo que ahí dependerá seguramente de lo que afinemos la definición de nación española, pero yo creo que muchos historiadores y estudiosos de la nación estarán de acuerdo conmigo en que la nación española es una construcción, la nación española moderna, por lo menos, es una construcción del Estado español. En cualquier caso, tampoco es necesario que entremos ahora en un debate histórico sobre la nación española, porque desde luego entraríamos también en un debate sobre la nación catalana, y no tengo ningún problema en entrar, pero no afirmemos alegremente que la nación española es previa al Estado español, sin tener en cuenta que hay mucha gente que opina exactamente lo contrario. Entonces, decíais también, muchos catalanes pueden tener problemas o presiones para expresar su españolidad en Cataluña. Mira, no lo sé, a lo mejor alguno sentirá que tiene problemas. No voy a entrar directamente en eso, cada uno se puede sentir más o menos presionado, pero lo mismo se podría decir que hay muchísima gente que no se siente española o que se siente poco española en Cataluña y en el resto de España, y que tiene enormes problemas para expresarlo, especialmente en otros territorios donde se habla catalán, donde las instituciones filológicas y la universidad dice que se habla catalán, y en cambio la política decide que eso no es catalán, sino que es valenciano, por ejemplo. Y por tanto se le rompe absolutamente una vía de identidad y una vía de legado cultural a buena parte de la población, y eso se hace con el visto bueno, no solo con el visto bueno, sino con el aplauso general de los partidos nacionalistas españoles. Decías, se impone el catalán en la educación. Ese sería también un debate sobre el cual podríamos hacer un seminario entero, si quieres. A ver, insisto, la lengua que está impuesta en toda España es el español, desde la Constitución hasta la última ley que impone el español hasta el último prospecto de la última medicina o de la última televisión que os compréis. En Cataluña lo que se ha hecho, y además con un consenso mucho mayor que el independentista, muchas veces se habla, no, es que es necesario amplios consensos. Pues bueno, uno de los poquísimos amplios consensos que hay en Cataluña es precisamente sobre la inmersión lingüística. La inmersión lingüística es la que permite que yo ahora mismo esté aquí hablando en español en un debate y que luego me vaya a otro debate o pueda escribir un artículo en catalán en un periódico catalán, porque si no hubiera sido por la inmersión lingüística, yo no sabría escribir catalán. ¿Funciona mejor? ¿Funciona peor? Por lo menos asegura que una enorme parte de la población catalana domine perfectamente el catalán y el castellano. Yo creo que tenemos que dejar el debate sobre si hay derecho o no hay derecho a recibir o dejar de recibir la educación por un lado o por otro, y centrarnos en el derecho de los alumnos a salir de la educación sabiendo más en vez de sabiendo menos. Y saber más es saber más lenguas, por ejemplo, catalán y castellano. ¿Podríamos incluir en el paquete el inglés de una forma mejor? Seguro, pero tampoco el resto de España es un gran ejemplo en esta cuestión. Finalmente, insistiendo en la cuestión de si el referéndum es una solución buena o mala, decías, yo creo en otras alternativas. Hablabas del caso de Nueva Caledonia, que es un caso que, te lo reconozco, es muy interesante, pero otra vez, y aquí me sumo a Juan Ramón, que aunque esté a mi izquierda, no necesariamente significa que esté a mi izquierda en todo, seguramente más bien al contrario, pero ahí me sumo, a que, bueno, al final, con buena voluntad y ganas de acuerdo, todo es posible. ¿Es posible un referéndum diferido? Pues seguramente sería posible con una mayoría parlamentaria y una negociación. ¿Es posible una independencia negociada en la que se garantizan todos los derechos? Pues por supuesto. Lo que no es posible es que, por un lado, estés exigiendo una serie de principios los principios liberales, que por supuesto tienen que exigirse a una de las partes, al independentismo, sin reconocer que aquí quien ha saboteado el debate ha sido precisamente casi siempre, y digo casi siempre, el Estado español. Una cuestión, Adrián, sí. Porque bueno, era parte de alguna manera del guión, lo ha sacado, o sea, ha salido ahora la cuestión de la inmersión. Hombre, la inmersión ha supuesto también coste para los alumnos únicamente castellano parlantes, el aprender dos idiomas.
puede estar muy bien, pero el haberse encontrado con esa situación impuesta y tener una lengua vehicular que no es la lengua materna, también habrá que hablar de esos costes. Y luego, por otro lado, también sacar bueno, ¿y por qué ningún nacionalista catalán está defendiendo, en todo caso, desde el punto de vista liberal, una privatización, que sería la solución, la privatización de la enseñanza, y que cada colegio, que hubiera distintas ofertas de enseñanza en catalán, enseñanza en español, sería la solución liberal en ese sentido? Y luego, por ser otro punto que ha salido, habéis hablado de posibles soluciones de secesión dentro de Cataluña, pero no habéis llegado a tocar el tema, que este es el único quizá que se ha planteado realmente, por lo demás pueden ser cuestiones más teóricas, que es el de Tabárnia. Y Tabárnia se ha visto por parte del nacionalismo catalán, se ha visto con bastante, o sea, se ha rechazado bastante esta posibilidad. Con lo cual, o sea, mucha apertura de miras en ese sentido a una secesión dentro de Cataluña no hay en el nacionalismo catalán. A ver, te respondo por partes, ¿no? Los costes de la inversión. Cualquier sistema, educativo o no educativo, tiene costes. Si tú decides que vas a poner profesores de inglés, pues eso tiene un coste. Otra cosa es si tú decides que el coste-beneficio es positivo o es negativo. O incluso, como sociedad, tú puedes asumir un coste-beneficio negativo si tú crees, como sociedad y por amplios consensos, que hay un coste-beneficio, que hay un valor social añadido en esa cuestión. En el caso de la inmersión lingüística, yo creo que es muy difícil contemplar o calcular si el hecho de que yo haya salido de la educación catalana hablando y escribiendo perfectamente catalán y castellano supone un coste mayor para la sociedad catalana que si yo hubiera salido de la educación catalana hablando solo y escribiendo solo castellano. Yo creo que la ganancia de hablar y escribir catalán y castellano es mayor. Pero otra vez, no nos pondremos a juzgar moralmente esa cuestión. Al final, cada uno tiene que decidirlo. ¿Cuál es la gracia? Pues que en Cataluña hay, otra vez, un amplio consenso que se ha expresado repetidamente en el Parlamento de Cataluña, y no estoy hablando de un 50%, sino que estoy hablando de 80s y 90% en el Parlamento de Cataluña. Que eso no resuelve estrictamente el dilema liberal de la autodeterminación o del sujeto individual, es verdad. Eso, absolutamente. Tenéis toda la razón. También es verdad, decías, ¿por qué el independentismo no defiende entonces una privatización de enseñanza? Hombre, entre otras cosas porque la privatización de la enseñanza no la defiende ni el 5% de la población en Cataluña. Es que los españolistas tampoco defienden una privatización de la enseñanza, defienden una enseñanza estatista española. Entonces, ¿la privatización sería una solución? Honestamente, yo creo que no, porque al final lo que importa aquí no es quién provee el servicio, sino qué le pides al proveedor del servicio. Y en ese caso yo creo que es lógico que en un territorio donde se hablan básicamente catalán y castellano y que además quiere hablar más lenguas, se opte por grandes consensos, insisto, porque los alumnos que salen del sistema educativo salgan de ahí hablando y dominando las dos lenguas que van a necesitar, sobre todo para moverse en ese territorio. Si y luego hablo de Tabárnia, si te parece. Yo creo que esto es justamente lo que a mí me da miedo, lo que me parece peligroso. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de cómo el consenso amplio dentro de una unidad administrativa, en este caso la Generalitat catalana, puede pasar por encima de los derechos individuales de las personas y en este caso lo estabas justificando en interés de la sociedad. Y yo creo que ese es el problema de justamente, o los riesgos de un Estado catalán independiente. Es decir, que si ya formando parte del Estado español los derechos de la minoría española no están siendo garantizados según los derechos individuales de esa minoría española, según los percibe la minoría española, es lógico que haya ciertas reservas de qué pasaría cuando ni siquiera exista el contrapeso institucional del Estado español. Y creo que ahí el catalanismo tiene que optar
claramente, porque si no se va a seguir tensionando con el españolismo, por una defensa integral de los derechos de esas personas, y si quieren ser educadas en español, y tú ayer lo comentabas, y luego tener dificultades incluso para integrarse en la alta sociedad catalana, en la medida en que no conocen la lengua que comúnmente se utiliza en esas esferas, es su problema y es su responsabilidad. Pero tratar de adivinar qué es mejor para ellos e incluso justificarlo en aras del interés nacional, me parece, ya digo, tremendamente peligroso en ese sentido, porque incluso antes de la independencia ya no se están respetando esos derechos. Y no hace falta defender la privatización de la educación, porque el catalanismo no lo defiende, pues porque no lo defiende nadie en España, efectivamente, creo que no. Ahí sí que no se puede exigir un estándar superior a un movimiento que a los... El catalanismo liberal, quería decir. Sí, porque que a los... Pero, claro, pues como el catalanismo liberal cabría en esta sala, pues bueno, también, pues claro, pero creo que, le puedes exigir pero creo que sí que hay estándares, creo ¿no? que sí que hay una solución, que además es la que Enrique ha planteado antes en el caso de Nueva Zelanda, que sí que sería perfectamente trasladable y que no hace falta defender la privatización de la educación, que es la autogestión por parte de los padres de las distintas centros educativos y la libre elección de centro por parte de los alumnos. En tal caso, los padres en cada centro elegirían no solo el contenido curricular, sino también la lengua vehicular, y la población luego escogería a qué centro lo quiere llevar. Y eso sí creo que es algo que el catalanismo podría defender si de verdad está preocupado por preservar los derechos no solo de los ciudadanos que se sienten exclusivamente catalanes, sino también de los ciudadanos que no se sienten catalanes pero que vivirían dentro de un Estado catalán independiente. Pues si quiere defender esos derechos tendría que empezar a hacerlo desde ya, también para pacificar y destensionar la sociedad. Sí, tenía una larga. Sí. Sobre el tema que comentaba Adrià, no le dejaron elegir ser español, ¿no? Es cierto, o sea, al final uno nace en un Estado y el Estado tiene ciertos componentes de imposición, el Estado está basado en ciertos componentes de imposición, pero aún así hay que reflexionar, ¿no? El Estado de las autonomías y la España del 78, yo creo que ha sido capaz de garantizar y proteger de manera adecuada las distintas expresiones culturales en un Estado complejo como es España. En ese compromiso, que es un compromiso yo creo necesario por proteger las distintas culturas que existen en el territorio español, lo que se ha desprotegido en algunas zonas es a los que se sienten españoles. Al final, el Estado de las autonomías no ha garantizado el derecho a elegir. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ramón. Es el ciudadano el que decide si quiero saber una lengua o quiero saber las dos, y el costo de no saberlas. Probablemente lo ideal es saberlas, porque evidentemente quiero trabajar, quiero desarrollar mi vida en una convivencia más o menos armónica y pacífica. Pero el punto es que un burócrata no te deja elegir, y que tú quieres elegir una educación alternativa y encima te obligan a pagarla. Claro, en esa situación hay una pérdida de garantías que puede ser aumentada, puede ser hasta cierto punto más problemática en caso de promover la independencia. Entonces, al final, lo queramos o no, es cierto que en Cataluña hay gente que se reconoce parte de una nación catalana, pero también es cierto que hay en Cataluña individuos que se adscriben a la nación española. Y como parte de la nación española hay expresiones de catalanidad que son totalmente compatibles en el discurso de nación española, que están protegidas, pero hay otras que no están protegidas ni por el gobierno autonómico catalán, y repito, ni por el gobierno del Estado español, porque el Estado español básicamente ha dejado hacer. Eso, si se independizase la unidad administrativa, que en estos momentos corresponde con la Generalitat, probablemente fuese más problemático de lo que ya es. Y generase más polarización. Y yo creo que ese debate es importante, porque si lo que buscamos es reducir el conflicto, yo no digo que no haya que buscar una fórmula alrededor de la secesión,
Yo no digo que haya que pensar eso, pero pensarlo de manera maniquea, dicotómica, a corto plazo, con un referéndum blanco y negro, no me parece una buena solución. No me parece una buena solución y bueno, la realidad es que la sociedad catalana desafortunadamente está fracturada a día de hoy. Habrá que pensar cómo se reconduce la situación. Pero no creo que el Estado de las autonomías haya inhabilitado la expresión cultural. Es cierto que te han obligado a ser español, pero no es cierto que el Estado español no te haya dejado expresar tu catalanidad. Y creo que hay muchos ingredientes en la democracia del 78 que corroboran que tú has podido expresar tu catalanidad sin ningún problema en todos estos años. La pregunta que nos deberíamos de hacer es si los españoles que conviven contigo, aquellos que se sienten españoles en Cataluña y que han nacido en Cataluña y que consideran que Cataluña es una parte de la nación española, la pregunta que nos deberíamos de hacer es si ellos han tenido los mismos derechos que tú en la convivencia, pues a la hora de elegir en qué lengua se educan, a la hora de elegir en qué lengua ponen a lo mejor el letrero de su tienda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y un Estado liberal debería proteger a ambos. O sea, tan mal me parece la imposición del español a todos los catalanes, eso porque es evidente que los catalanes tienen que defender su expresión cultural por derecho, tienen derecho a eso, pero lo contrario es negativo también, ¿no? Y no ha habido un compromiso de parte de las autoridades porque al final el Estado, para mal o para bien, tiende a homogeneizar, es lo que ha dicho Juan Ramón. Y en esa batalla por la homogeneización hay un encanallamiento colectivo que dificulta la vida de manera armónica, ¿no? Pero ese es el reto que hay que intentar resolver a futuro. Que responda Adrián rápido, sí, ¿no? Y pasamos al turno de preguntas. Vale. Un par de cosas que han quedado por responder. Entro por aquí todavía por Eduardo. A ver, primero, todas las sociedades están fracturadas y eso forma parte de la naturaleza de cualquier sociedad. Y pueden estar fracturadas por el apoyo a llevar armas en el bolsillo, como pueden estar fracturadas por la permisión o no de que los homosexuales puedan adoptar o puedan casarse o no, pueden estar fracturadas por entrar en una guerra o no entrar en una guerra, o pueden estar fracturadas por la secesión o no secesión. Pero el Estado, no nos confundamos, el Estado natural de una sociedad cualquiera es la fractura, es el debate. Entonces, el autoritarismo es una forma de lidiar con esa fractura que lo que hace es eliminarla, pero eliminarla por las malas. La democracia, los referéndums, las votaciones, la democracia directa, es otra forma de lidiar con esa fractura, con ese debate, que permite que el debate aflore y, si hay suerte, se resuelva. Y si no se resuelve, por lo menos que se conlleve. Decías, yo he podido expresar libremente, naturalmente, mi catalanidad. Aquí entraríamos también en un debate que se va, si queréis, del liberalismo. Pero no puedo aceptarlo porque no es verdad. Es decir, una cosa tan simple como cuando hay un mundial, tú puedes apoyar tranquilamente la selección española, salir con la bandera o sin bandera o con la camiseta de la roja y gritar España y a por ellos y todo lo que quieras. Y me parece muy correcto. Más allá, otra vez, de si eso es moralmente o no moralmente, o si eso expresa colectivismos positivos o negativos. Oye, ¿tú te sientes así? Me parece muy correcto. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, cuando llega un mundial, o igual, si quieres, como sería Cataluña, pues las fases clasificatorias del mundial o del europeo. Yo no puedo ir a apoyar mi selección catalana. Y no porque no haya una federación catalana de fútbol que no lo haya intentado, no porque no haya buenos jugadores en Cataluña que quieran formar parte de esa selección, simplemente porque por una decisión, como tú decías, de unos burócratas, se ha decidido, no, la selección catalana simplemente es ilegal y lo único que puede hacer es jugar un partido simbólico cada año. También, ¿cómo se proyecta el Estado al mundo? Como un Estado uninacional, unicultural, con una sola capital, con un solo proyecto. ¿Cuántas veces habéis visto televisión española internacional en catalán? Cero. ¿Cuántas veces habéis visto un presidente del gobierno ir fuera del Estado y hacer un discurso parcialmente en catalán o en euskera? Cero. Esos otros estados lo hacen. Bélgica lo hace, Canadá lo hace, Sudáfrica lo hace.
Finalmente, bueno, igual solo un comentario sobre Tabarnia, perdona, decía que es lo que había quedado pendiente de antes, ¿no? Aparte de que el Estado de las Autonomías, yo creo que en vez de resolver problemas, lo que ha hecho ha sido profundizar la centralización cultural y económica de España, cosa que también nos llevaría a abrir otro debate amplísimo. La cuestión de Tabarnia, yo creo, y además vosotros mismos aquí habéis reído un poquito cuando se ha dicho, yo creo que Tabarnia se plantea como un chiste y por tanto como chiste tiene que ser tratado. Si Tabarnia se planteara en serio, cosa que otra vez me parecería absolutamente legítimo, cualquiera puede pensar, no, es que Barcelona, Tarragona y sus áreas metropolitanas deberían secesionarse, ya sea de la Comunidad Autónoma de Cataluña o ya sea como Estado independiente, me da igual. Pues me parecería muy bien. Pero entonces, perfecto, que haya un partido que se presente a las elecciones y que, primer punto, segundo punto, tercer punto de su programa sea convocar un referéndum en el municipio, en la región, lo que sea, para independizarse, secesionarse de la Comunidad Autónoma de Cataluña y que gane elecciones. Pero eso no se está haciendo. Ciudadanos no está poniendo eso en su programa. El PP no está poniendo eso en su programa. Vox no está poniendo eso en su programa. ¿Por qué? Simplemente porque no se lo creen. Y finalmente, asumir la realidad mística casi de Tabarnia solo porque Ciudadanos ha quedado primero en una serie de municipios no implica que la mayoría de esos municipios se sientan ni siquiera españoles y mucho menos tabarneses. Otra vez, una cosa es quedar primero, otra cosa es dónde está la mayoría. Y la realidad es que en la mayoría de municipios que presuntamente se incluyen en esa Tabarnia, incluso Barcelona, incluyendo Barcelona, el catalanismo, tanto el independentista como el que quiere un referéndum, ganó ampliamente las elecciones. Pues, damos paso entonces a preguntas del público. Sí, muchas gracias a todos. Tengo un par de preguntas muy breves, porque creo que al final os estabais yendo un poco del tema. Entonces, a mí una cosa que me parece bastante crucial en este debate es el tema del Estado de Derecho y la desobediencia civil. O sea, ¿cuándo es legítimo desobedecer una ley si consideramos que está vulnerando nuestros derechos individuales? Y ahí entraría la segunda pregunta, que es, como algunos teóricos como Zuró que han hablado sobre la desobediencia civil, su consecuencia directa es asumir esas consecuencias de la obediencia civil. Y esto sí que es una pregunta más para Adrià, en el sentido de que probablemente yo estoy de acuerdo en que parte de los políticos presos no deberían estar en la cárcel, porque me parece una reivindicación legítima, pero cuando tú desobedeces las leyes te tienes que atener a las consecuencias, pese a que a mí me parezca totalmente legítimo esa desobediencia, porque obviamente me parece que, y esta pregunta va más para Edu, probablemente tengas mucha razón cuando comentabas el tema del referéndum, pero al final no sé si consideras que al final, argumentando de esa forma, acabamos como obviando un conflicto sin darle una solución, simplemente decir, como esto va a generar muchos problemas, va a ser muy complicado, mejor no vayamos a tocarlo, no sea que la cosa se ponga chunga. Entonces, bueno, serían esas dos preguntas, el tema de la desobediencia y el tema del Estado de Derecho y el tema de los referéndums. Vale, empiezo yo si acaso, ¿no? Y después tú, Eduardo, o no sé. No, empieza tú, que yo tengo que pensar. Apóyame. A ver, para empezar, por supuesto, la desobediencia civil, entiendo que la resistencia civil no violenta, yo creo que es más adecuado hablar de resistencia civil no violenta, no es la vía ideal para afrontar un conflicto. ¿Cuál es la vía ideal? Pues tú lo apuntabas. La democracia, la libre asociación, bueno, encontrar siempre cauces de negociación y democracia para resolverlos. ¿Qué pasa? Que cuando esos cauces se cierran o se percibe que no están lo suficientemente abiertos, la sociedad, o una parte de la sociedad, no quiero hablar aquí en nombre de nadie, una parte de la sociedad, yo creo que legítimamente, y ahí tenemos amplia literatura al respecto, una parte de la sociedad puede decidir que legítimamente tiene derecho a una forma de resistencia civil no violenta.
De eso hablaba Jefferson, de eso hablaba Locke, tenemos varios autores que justifican. Y luego tenemos el ejemplo del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, muy comentado, Rosa Parks, etcétera, etcétera, etcétera. Sin hacer comparaciones, porque luego salen los titulares de que Adrià Alsina compara los derechos de Cataluña con los derechos de la emancipación. No estoy diciendo eso, simplemente que la resistencia civil no violenta yo creo que se acepta normalmente en muchos supuestos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Y perdón, no estoy entrando si moralmente eso, si está justificado o no. Cuando hay una parte de la sociedad suficientemente significativa que cree que esa vía es correcta, pues no hay mucho más que hacer. Tú decías, hay que asumir las consecuencias. Sí, claro. Cuando Rosa Parks se sienta en el autobús, asume que es muy probable que venga la policía o que venga un grupo de Ku Klux Klan y le peguen de hostias. Sí, sí, lo asume. Y de la misma forma, cuando creo que los políticos catalanes declaran la independencia, organizan el referéndum, asumen la consecuencia de que pueden acabar en la cárcel o pueden acabar teniendo que exiliarse. De la misma forma, la sociedad catalana, o una parte, insisto, de la sociedad catalana, cuando va a votar, cuando fuimos a defender los colegios, imagínate si éramos conscientes de las consecuencias, que literalmente fuimos a defender los colegios, porque éramos muy conscientes de que en algún momento se podía presentar la policía y empezar a pegar indiscriminadamente, como finalmente hizo. Por tanto, sí, yo creo que se asumen las consecuencias. Y de hecho, yo te puedo hablar también de asumir consecuencias porque yo estoy identificado 2 veces por la policía, estoy en una lista de la Guardia Civil y en otra de los Mossos d'Esquadra, y es probable o posible que en algún momento tenga que pasar por la Audiencia Nacional. Sí, bueno, se asume. ¿Por qué? Porque yo creo que el derecho de rebelión, en este caso, el derecho de rebelión contra unas leyes o contra un sistema que no da una salida a unas reivindicaciones que yo creo que son justas y compartidas, está justificado. Y otra vez, hay literatura abundante que justifica mi derecho y el derecho de una parte sustancial de la sociedad catalana a esa rebelión. Sí. Yo solo un matiz sobre esto, Adrià. La desobediencia civil pacífica es perfectamente legítima, pero instituir un Estado en el que adhieres a una parte de la población no es desobediencia civil pacífica, al menos para esa parte de la población cuyos derechos son suprimidos o sustituidos por la soberanía del nuevo Estado. Entonces, aquí no estamos hablando de que la parte de catalanes que se sentían independientes se quisieran independizar ellos solos sin incluir a los otros catalanes que no se sienten independentistas o que no quieren la independencia, sino también de adherirles. Y la creación de un Estado es de los procesos más violentos que puede haber, aun cuando no haya violencia física, porque ya hay una amenaza de coacción. Quiero decir, cuando el Estado catalán empieza a cobrar impuestos, por ejemplo, a esa parte de la población que no se quiere secesionar, eso es violencia directa y extrema. Por tanto, tampoco es cierto que ese sea un proceso de desobediencia civil no violento. Creo que es un callejón sin salida el hecho de que la parte que tiene la soberanía no admita ningún proceso de secesión, y eso está fatal hecho, pero la declaración unilateral de independencia, que a mí jamás me convenció, tampoco es la solución per se, precisamente por eso. Si la declaración de independencia pudiese ser verdaderamente unilateral, es decir, que no incluyera a quien no tiene que incluir, sin duda yo la habría apoyado, pero desde luego cuando afecta a terceros que no quieren participar de ella, me parece que sí es un acto problemático y peligroso. Yo no quiero... Bueno, se puede entrar en un debate jurídico, pero bueno, la declaración unilateral de independencia, desde mi particular punto de vista, es inaceptable, antisistema, y creo que una democracia liberal no la debería permitir. O sea, porque también hay que hacer cumplir la norma, ¿no? Y a lo mejor la norma está mal, pero para eso está la política, para cambiar la norma. O sea, lo que no vale es tomar la... No, claro, es que también cambiar la norma es un juego. Claro, es un pero juego que cuando posible. tienes una mayoría del 90-95% en el conjunto del Estado que simplemente quiere bloquear cualquier posibilidad de cambio, también entiendo que haya gente que se plantee desobediencia, pero es una desobediencia, insisto, que tiene externalidades o potencialmente externalidades negativas muy grandes sobre terceros. Por tanto, tampoco es la dicotomía de unos bloquean y son malos, unos desobedecen y son buenos. No, pero unos desobedecen y son malos y los otros plantean el sistema político y son buenos, tampoco. Sí. Y sobre la pregunta que lanzaba Irune, la del referéndum, hombre, yo creo que al final yo soy politólogo y soy liberal. Y
yo suelo pensar cómo está el ambiente social, qué consecuencias puede tener, fijándome en externalidades negativas, la realización de un referéndum, cómo es el estado de la civilidad. Al final, a lo mejor el referéndum de Escocia fue muy civilizado, pero a lo mejor aquí no somos tan civilizados. Y tensión de conflicto. Y al final, el análisis un poco general, a mí en lo personal, me dificulta facilitar el referéndum, promover un arreglo. Ahora, el debate sobre el procedimiento, no con el ánimo de ganar tiempo, el debate sobre el procedimiento de referéndum en caso de que tuviese lugar, sí me parece muy interesante. ¿Qué entender por referéndum? Yo, por ejemplo, estoy en contra de posicionamientos dicotómicos A-B. Yo no creo que así se debiera de plantear un referéndum en caso de que aceptásemos hacer un referéndum. Y luego hay otro debate que no hemos tocado y que es muy interesante, que es el de las mayorías. Al final, si uno lee literatura de public choice y lee James Buchanan, el cálculo del consenso, al final, ¿qué mayoría es la que habilita la independencia? ¿Una mayoría de 50+1? ¿Una mayoría cualificada de 3/5 o 2/3? ¿La unanimidad? James Buchanan siempre dice que al final la unanimidad es lo deseable normativamente. Pero eso sigue estando relacionado con la unidad administrativa, que es independiente. Claro. Bueno, y sobre todo entonces, si mezclas eso. ¿Y qué mayoría faculta la unidad de España? También, solo el 50+1. Hay una minoría de catalanes que apoyan la unidad de España tal cual está. Claro. ¿Eso faculta a imponerla? Sí, yo entiendo el argumento, Adrià. Entiendo el argumento, y por eso hay que discutirlo. Ahora, la progresiva federalización del Estado español ha intentado resolver ese elemento, porque al final yo creo que está fuera de toda duda lo intentado, de la expresión identitaria y la capacidad del Estado español para que todo individuo exprese su identidad cultural con ciertas garantías. A lo mejor es cierto que lo de la selección española de fútbol, que yo sí la apoyo, claro, con mucha pasión, pero a lo mejor es cierto que lo de la selección española sí, es discutible, claro, y a lo mejor los catalanes quieren su propia federación. Yo entiendo ese tipo de argumentos como el Reino Unido y es discutible, pero no se puede negar que en expresión cultural el Estado de las autonomías ha representado un avance brutal, y en muchos países el Estado de las autonomías y la Constitución española se pone como un ejemplo de transición exitosa a la democracia. También hay que valorar un poco lo que uno tiene, porque una dinámica excesivamente destructiva y antisistema puede conducir a algo mucho peor de lo que ya tenemos, que es de lo que se trataría de evitar. No creo que los jueces belgas y los jueces alemanes piensen igual de esa ejemplaridad. Pero perdona que responda una cosilla, un par de cosillas, porque otra vez, yo creo que no se pueden afirmar cosas como si fueran verdades absolutas cuando por lo menos hay mucha gente que no lo entiende así, muchos estudiosos que no lo entienden así. No es verdad que el Estado español se parezca en nada a un Estado federal. No es verdad. O sea, un Estado federal se basa en la descentralización del poder, no en la descentralización de la administración. En España, y ese es un tópico clásico, pero en España se ha hecho mucha descentralización administrativa, eso es verdad. Las comunidades autónomas gestionan bastante presupuesto, pero no se ha hecho una descentralización del poder. Es más, en los últimos años lo que se ha hecho ha sido una involución en ese sentido, y en ese caso la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña precisamente lo que viene a cerrar es cualquier puerta a la federalización. El Tribunal Constitucional viene a decir cualquier cosa que decida el Parlamento de Cataluña, cualquiera, por mínima que sea, y aunque esté dentro de las competencias propias de Cataluña, puede ser cambiada de cualquier manera, no ya por el Congreso de los Diputados, sino por cualquier regulación ministerial. Por tanto, federalismo cero. En estados federales de verdad, cuando hay un desastre, el que manda, por ejemplo, en Estados Unidos, el que manda y el que organiza la policía en caso de terremoto es el alcalde. Aquí es el ministerio. En estados federales, un tribunal de Schleswig-Holstein puede decidir sobre una extradición internacional. En España, no. En estados federales, un Estado
puede convocar un referéndum unilateral, como sucedió en Quebec, que aunque se llame provincia, es un estado federado dentro del Canadá. Y no uno, sino dos. Y además los convocó de forma unilateral, los perdió los dos. Porque es verdad también que cuando convocas en una democracia un referéndum, es muy posible que la comunidad se sienta suficientemente reconocida como para acabar votando que no. Bueno, yo aparte diría que no es solo un tema cultural. Creo que hay claramente un maltrato económico más que evidente hacia la Generalitat catalana y en gran medida también hacia la Comunidad de Madrid, pero bueno, ese es otro debate. Entonces, esa queja también es una queja que en parte legitima una voluntad de separación para autoorganizarse en ese sentido. Si al final lo que defendemos los liberales también es eso, es decir, déjeme gestionar lo mío individual y no me meta en esa redistribución parasitaria. Y ahí claramente no ha habido grandes avances, sino más bien portazos recientes. Yo, sobre el tema federal, acepto lo del federalismo fiscal, que no hay federalismo fiscal. Y creo que se debería avanzar hacia un modelo de federalismo fiscal. En eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en el ámbito político, Adrià ponía el asunto de Quebec. Cuando uno lee, por ejemplo, a Josep María Castellà, que ha estudiado bastante la cuestión de Quebec, o cuando uno lee a Alan Carr y gente de Estados Unidos que tiene volúmenes sobre federalismo, en Quebec, claro que hay mucha autonomía sobre las políticas, digamos, particularistas, lengua y todo eso. Pero en las políticas nacionales, welfare state, por ejemplo, la autonomía no decide nada. O sea, y sin embargo, nuestras autonomías... Y en España tampoco. Bueno, bastante. ¿Quién ha decidido la ley de dependencia? En la provisión... Que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En la provisión educativa, todos los contenidos educativos en España... Mentira. Hombre, no, pues perdona, solo hay que ver mentira, un manual de historia en Cataluña y un manual de historia en Madrid. Pero si es que además la evidencia empírica es muy obscena. O sea, solo hay que ver un manual de historia en la educación secundaria catalana y un manual de historia en la educación secundaria en Madrid. Comparemos si la descentralización administrativa no tiene impacto. Ahora veamos qué se enseña en Canadá, en los manuales de historia. O veamos qué se enseña en Estados Unidos, en los manuales de historia. Sin embargo, en política lingüística, sí es cierto que en Quebec hay mucha autonomía, pero también la hay en Cataluña, en política lingüística. ¿Qué falta? Y yo sí creo que es un reto para asegurar la identidad federal en España, el federalismo fiscal. Porque yo con eso sí estoy en contra. O sea, yo no estoy en contra de dinámicas parasitarias al interior del Estado. Eso sí yo creo que es una asignatura pendiente del sistema, reflexionar sobre el federalismo fiscal e incluso imponer a lo mejor un modelo de cupo vasco para todo el Estado español. O sea, funcionar con un modelo de cupo en el cual pues, las comunidades recauden sus impuestos o las diputaciones recauden sus impuestos y negocien en un proceso que tiene que estar marcado por la buena fe, la cuantía que dan al Estado español, porque evidentemente todos sabemos que ahí podría haber problemas graves y no está mal tener vínculos de solidaridad. O sea, yo creo que el federalismo fiscal es deseable, pero también hay que tener cierta lógica de solidaridad. Perdona, solo una cuestión sobre el federalismo. O sea, no hagamos trampa, porque una cosa es que desde el Congreso de los Diputados se haya admitido que haya una cierta descentralización a nivel educativo, por ejemplo, como decías tú. Otra cuestión es la descentralización del poder. Insisto, mañana mismo, y por eso lo está proponiendo Ciudadanos en el Congreso, el Congreso de los Diputados podría cargarse de un plumazo la educación catalana. Mañana mismo. Eso en un Estado federal como Estados Unidos, como Canadá, como Alemania, es imposible. Otra cosa es que el Estado de Nueva York decida que sus contenidos sean más o menos integrados, o incluso los municipios, porque en Estados Unidos muchos de los contenidos los deciden los municipios directamente, decidan que sus contenidos están más o menos integrados, y eso varía de Estado a Estado, y ahí el Congreso no tiene nada que decir. No hagamos trampas, porque federalismo es, yo decido mis contenidos, decido si están más o menos integrados, y el Congreso no puede decir nada sobre esos contenidos. Vamos un poco mal de tiempo. Juan Ramón, ¿querías una...? No, yo estoy... Había una pregunta de Paco.
Muchas gracias, y esto está siendo apasionante. Habrá que dedicar una sesión un sábado o lo que sea para continuar con esto. Cosas que encuentro problemáticas. La idea a la que recurrimos a veces de soberanía individual a mí no me gusta nada como expresión. Una cosa es la libertad individual, la propiedad privada, y otra cosa es la idea de soberanía, que es una idea política para legitimar ya quién manda en un colectivo que ya existe o va a existir, para ver quién manda internamente y frente al exterior. Luego, los derechos colectivos, Eduardo, sí que existen en la medida en que los individuos se junten en empresas privadas, en clubs, en unidades políticas y los generen como algo derivado de sus derechos que son más básicos. Pero que los individuales sean los básicos no quiere decir que los colectivos no existan. Y los individuos pueden ceder o renunciar a esos derechos de forma irreversible, ¿eh? No siempre es legítimo exigir poder salirse, que aquí lo estamos dando por supuesto siempre, que la secesión debe ser siempre una posibilidad. Entonces, algo que creo que ha faltado en vuestro debate y es esencial es la teoría de contratos, y si podemos considerar que la Constitución es un contrato que constituye un grupo y entonces hay que cumplirlo, y si se ha aceptado eso voluntariamente o no, ¿eh? Entonces, eso para ir un poco más allá del mero libertad y derecho de propiedad, sino tenemos estas normas que las hemos pactado contractualmente, y entonces lo que no podemos hacer es ahora decir, bueno, vamos a seguir negociando y vamos a hablar y vamos a llevarnos bien. Oiga, no, que las normas ya las hemos pactado. Luego, Adrián, es verdad que no has elegido ser español, yo tampoco, pero yo me pregunto si el catalán del futuro, una vez se instalara la República Catalana, podría elegir ser catalán o no. Y mi respuesta es claramente no, será un Estado como todos los demás, no permitirá la secesión individual de los individuos. Luego, yo creo que los independentistas no quieren solo reducir tensiones y resolver conflictos. Ellos mismos lo dicen. Exigen un referéndum y exigen o quieren la independencia ya, y si no puede ser ya, mañana, y no vamos a parar hasta conseguirla. Es decir, una cosa es ir del buen rollo, de lo que queremos es hablar, pero no solo lo queremos hablar, lo que queremos es conseguir nuestra independencia, que es eso, nuestra voluntad. Si es posible hacer las preguntas, si es posible hacer las preguntas, las anotan y luego contestan, así pueden preguntar más personas. Sí, además yo iba a ir un poco en la línea de Capella en dos puntos. Uno, lo primero es que nos movemos en un sofisma que es falso, porque esto de me obligan a ser español y a tus hijos les obligaréis a ser catalanes y a tus nietos igual. Me obligan a seguir a la selección española en el Mundial, a tus nietos también les obligarías a seguir la selección catalana. No nos movamos en un sofisma absurdo. Todos los estados hacen eso. Y lo de la selección, además, es muy mentiroso, porque se pone siempre el ejemplo del Mundial de Fútbol, de Escocia, Gales, no sé qué. Solo hay selecciones británicas en deportes británicos. Juegan básicamente al fútbol, al rugby, al cricket y ya está. Porque todos los demás deportes se organizan en los Juegos Olímpicos, y a los Juegos Olímpicos solo van estados porque lo dice el COI. Entonces, no sigamos con una mentirijilla que viene del año 1900, de cuando los ingleses pusieron las normas del fútbol. Básicamente, la única razón es una excepción. Como selección catalana de cricket no hay, básicamente lo que quieren es una selección catalana de fútbol. Sí que la hay. Bueno, lo que quieren básicamente es una selección catalana. La cosa es que no sea tan potente como la inglesa, pero a verla ahí. Lo que queremos es una selección catalana de fútbol para que nos dé visibilidad y publicidad. Pero no... Si lo pongo simplemente porque es el típico ejemplo de sofisma mentiroso de no es verdad. Vamos a ver, juegan los estados porque lo decide el COI, y solo hay unas excepciones en los deportes británicos, que viene de, pues eso, 1850. Pero ese es un ejemplo muy claro del planteamiento erróneo de lo que decía Paco. Efectivamente, a ti te obligaban a ser español, a los catalanes del futuro se les obligaría a ser catalanes. Y esa es la dinámica de los estados. Entonces, en ese punto, a mí me parece muy importante lo que decía Paco de la Constitución, que no habéis entrado, quizás allí, yo es que he llegado 10 minutos tarde, pero quizás hayáis entrado al principio, lo de quién tiene la soberanía. Al final, en los estados, ese es el problema, y es un problema irresoluble, porque por argumentos históricos, legales de los pueblos, es como, no, la soberanía la tiene el pueblo catalán. Los mismos argumentos te llevan a decir que la soberanía la tiene el pueblo español. Y históricos, dice, porque además el nacionalismo en eso es muy tramposo. O sea, si hay un pueblo en Alicante, a 1 kilómetro de la frontera de Murcia, donde hay un tipo que habla catalán, ese pueblo es parte de la nación catalana. Pero en Barcelona hay 2 millones de personas que hablan castellano, pero eso no les faculta para ser parte de la nación española. Es como, no, vamos a ver, si nos reconocemos, si en el pueblo no sé qué de Córcega hay un tipo que habla catalán y eso les hace catalanes, porque en el 1300 había un tipo que hablaba catalán, entonces reconozcamos que el hecho de que la mitad de la población catalana sea castellano hablante, como mínimo pone dudas sobre que esa nación catalana eterna tenga un derecho. Pero entonces, una vez que establecemos que es bastante absurdo la dinámica de quién tiene el derecho a votar, porque es que no se puede establecer cuáles son esas unidades hacia arriba y hacia abajo, y las mismas lógicas no llevan, hay dos realidades que sí son evidentes. Una,
que hace 40 años se votó una Constitución, como decía Paco, que yo creo que sí que tiene unas normas, y que a mí esa Constitución me parece que faculta perfectamente el derecho de secesión catalana. Lo faculta a través del artículo 166 y 167, que es la norma para cambiar la Constitución. Si yo viera a los nacionalistas, dicen, no, pero es que es muy difícil. Lógico que sea difícil. Es romper la norma básica de estructura de convivencia de un Estado. Si yo viera a los nacionalistas catalanes visitando al conjunto de España y diciendo, oye, que vamos a plantear un referéndum en España, necesitamos 2/3 del Congreso de los Diputados, un referéndum, disolver las cámaras y volver a ganar por 2/3 en el Congreso. Yo diría, bien, te estás ateniendo a las normas para tratar un fin legítimo, que es conseguir una secesión con respecto a las normas. Pero lo que dicen es, no, yo me cargo la primera norma, la norma de convivencia que se ha establecido esa comunidad, y dice, ¿por qué me la cargo? No, porque yo creo que tengo un sentimiento esencialista que me da derecho a ello, porque es que no hay más. Porque luego, si uno dice, ¿por qué tienes derecho esa nación catalana? Pues volvemos al absurdo de hacia arriba y hacia abajo, ¿quién tiene derecho en función de esos razones históricos? Que nos podemos tirar 3 días aquí discutiendo si hay más esencialismo español o más esencialismo catalán. Entonces, frente a eso, una realidad que votó además de forma abrumadoramente mayoritaria, esta sí, la Constitución española, y decir, oye, ¿no hay normas en esa Constitución española que te faculten a la secesión? Sí. Modifica el artículo 166 y a través de las normas del artículo 166 y 167 modifica el artículo 1 y 2. Eso es lo que nunca plantea el nacionalismo catalán. ¿Por qué? Porque saben que perdería. Pero dices, no, es que perderíamos en toda España. Un momento. Yo creo que si se hiciera ahora mismo un referéndum sobre autodeterminación de Cataluña, iba a ganar yo creo que iba a ganar a lo mejor en 16 comunidades y solo iba a perder en una. Voy a dejaros a vuestra imaginación en cuál iba a perder. Sí. A ver, primero, hablar de soberanía individual es hablar de autopropiedad, por tanto no creo que la expresión sea en absoluto errónea. Segundo, precisamente porque hablamos de soberanía individual, de que los derechos recaen sobre el individuo, efectivamente no recaen en ninguna entidad mística nacional, ni España ni Cataluña. La Constitución española se basa sobre el presupuesto de que la soberanía corresponde a la nación española. Por tanto, ya estamos como de entrada viciando el debate. Es decir, es una entidad que no tiene derechos, como tampoco la tiene Cataluña, que restringe las opciones de libertad de asociación dentro de ese marco jurídico. Entonces, claro, yo creo que hay 2 puntos. Uno, en qué medida esas normas legitiman un candado, que creo que es fundamental. Y 2, por qué, incluso aunque queramos respetar el procedimiento, yo creo que hay que respetarlo y que hay que modificar la Constitución para habilitar la independencia de Cataluña, por qué la mayoría de españoles votaría en contra. Es decir, ¿por qué queremos mantener dentro a quienes no quieren estar dentro? Y me parece que eso es un cierto ejercicio de voluntad de sometimiento. Bueno, hombre, claro que puedes tener que justificar tus preferencias. Es como decir, no, yo no quiero que haya matrimonio homosexual. ¿Por qué tengo que justificar mis preferencias? Hombre, en la medida en que estás imponiendo esa decisión sobre los demás, sí que tienes que justificarlo. Sobre todo si dices que tu punto cardinal de acción es la libertad. Si dices, yo quiero respetar la libertad, pero luego no respeto la libertad de separación. Porque otra vez, aquí tenemos 2 niveles de debate que me parece que son muy, muy interesantes, pero yo creo que es bueno siempre diferenciar lo que es el debate más institucional, más legalista, del debate más emocional, lo que tiene que ver sobre la cuestión del nacionalismo. Por tanto, voy a empezar por la parte legalista, porque creo que hay varias cosas que se dicen que no son estrictamente verdad otra vez. A ver, primero, la Constitución española. La Constitución española se basa sobre la unidad indivisible de la nación española. Por tanto, la Constitución española es esencialmente nacionalista. Y diría yo, ultranacionalista. Eso la convierte, para mí, en una constitución poco legítima de cara a justificarla democráticamente. Pero es que además el Estado español ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en el cual se actualiza toda la legislación anterior sobre derecho de autodeterminación, que es cierto que se aplicaba básicamente a colonias, y se acaba aplicando a todo el mundo. No solo eso, sino que además el Tribunal de la Haya, en su sentencia sobre Kosovo, ahora me diréis, hombre, estás comparando con Kosovo. No estoy comparando con Kosovo, simplemente estoy hablando de derecho de autodeterminación. Dijo que una declaración unilateral de independencia no está prohibida
por el derecho internacional y España se adhiere al derecho internacional. Si España deja de adherirse al derecho internacional, pues tenemos un problema, pero lo tenemos todos. Entonces, la cuestión del contrato, si es irreversible o no es irreversible. Aquí tenemos amplia literatura, empezando por Locke, Schick, incluso me había apuntado aquí Jefferson, que dice que las constituciones no pueden ser el reino de la gerontocracia o el reino de los muertos. ¿Por qué? Porque yo no voté la Constitución e incluso mis padres pues votaron la Constitución en un contexto en el que los militares estaban amenazando con un golpe de Estado que además llegó en 1981 y que fracasó, por suerte, pero ahí estaba. Entonces, si estamos pensando que un contrato debe ser irreversible, entonces, como aquí sí decía Juan Ramón, podemos aceptar que un matrimonio tampoco se puede revertir, por tanto, porque los dos tienen que estar de acuerdo para romper esta unidad. Bueno, perdona, yo creo que en el liberalismo aceptamos que solo que una persona quiera romper este contrato, el contrato tiene que poder romperse. Lo mismo pasa si yo tengo mi móvil con Vodafone, que me piden un año de permanencia, pero yo en cualquier momento, y eso me protege el Estado precisamente para poder hacerlo, la posibilidad de romper ese contrato e irme con otra compañía que me dé mejores precios. Si no aceptamos que un contrato es irreversible, yo creo que no estamos siendo liberales. Por otro lado, ahí lo siento, que personalice un poquito, pero yo creo que has bordeado un poco la falta de respeto cuando hablas del nacionalismo esencialista y atribuyéndome una serie de principios que yo creo que no comparto, pero que en cualquier caso podemos hablarlo más tarde. ¿Cuál? ¿En qué momento? No, cuando has dicho que el esencialismo, que claro, como Cataluña no tiene selección de cricket, o que crees que la inmensa mayoría de españoles votarían por echar a Cataluña de España. Bueno, pues que se haga el referéndum, ¿Cuál es el miedo entonces, no? Bueno, pues sí, lo siento, los que defendían los derechos de los gays en los años 70 también generaban cabreo general, lo siento mucho. Y sobre independencia, decías, es que los independentistas buscáis la independencia. Sí, perdona, yo no me escondo, yo soy independentista. Llevo más de 8 años, casi 10 años siendo independentista convencido. Yo quiero la independencia. Eso no quiere decir que yo quiera imponer la independencia. Yo quiero llegar a la independencia por medios pacíficos. Y de la misma forma que en 2010, cuando no había mayoría, yo, aunque fuera independentista, no pensaba en imponer la independencia. Si hay una mayoría amplia, yo creo que la independencia tiene que ser posible y punto. Y otra vez, la última cosa, hablabas de que si Alicante hay una persona que habla catalán, no sé dónde hay no sé qué. Otra vez, para eso sirven las elecciones. ¿Aceptamos la secesión o no la aceptamos? Si aceptamos la secesión, tenemos que aceptar efectivamente que en un municipio pueda ganar el españolismo, pueda ganar quien sea, pero también que en un municipio de fuera de Cataluña se pueda optar por adherirse a la República Catalana. Y a lo mejor también nos encontramos algunas sorpresas con varios municipios de las Islas Baleares, varios municipios de Valencia o incluso algunos municipios en Andalucía o en el País Vasco. Sería divertido si se proclama la República en Cataluña y de pronto varios municipios del País Vasco empiezan a votar en sus plenos y a organizar referéndums para formar parte de la República Catalana. Bien, tenemos ya que cortar porque estamos muy fuera de tiempo. No sé si querías dar una última acotación, pero que sea medio minuto, Eduardo. Medio minuto. Y cerramos ya sí o sí porque tenemos lo que ha dicho Domingo y un poco comentando lo de Adrià. Al final, la Constitución del 78 y la democracia liberal española sí queda bien rankeada en los indicadores internacionales. Si uno ve Index of Democracy de The Economist, el Global Democracy Ranking, Freedom House, sí queda bien posicionada, sí es una democracia de calidad. Y los últimos años, en enero de este año, que es cuando The Economist baja la calificación, había que preguntarse por qué baja la calificación. Baja la calificación por el aumento de comportamientos antisistema, que no suelen ser precisamente los que emanan de la autoridad burocrática española. Hay que ver cómo interactúa una democracia con los antisistemas y cómo los antisistemas erosionan el sistema democrático.